Hola a todos, ¿cómo están? Me presento, soy el Dr. Luis Daniel Carrillo Córdoba, urólogo certificado por el Consejo Mexicano de Urología. En este video vamos a continuar con la serie que habla sobre el virus del papiloma humano. Y en este capítulo 2 vamos a hablar de los métodos diagnósticos que tenemos para hacer el diagnóstico de esta enfermedad. Muchos de mis pacientes y sus parejas tienen dudas sobre cómo se diagnostica y cuál es la utilidad de cada uno de los métodos diagnósticos que tenemos. Espero que después de que vean este video les quede muy claro de cuál es la utilidad de cada uno de los métodos diagnósticos. El primer método diagnóstico que tenemos es el diagnóstico clínico. Este es un diagnóstico que hacemos los médicos mediante la exploración clínica y la historia clínica del paciente. Es muy fácil distinguir lesiones por el virus del papiloma humano. Son lesiones exofíticas que tienen la apariencia de una coliflor o de un brócoli. Pueden tener el tono de la piel, pueden ser más oscuras, pueden ser más claras, pueden ser rojas o rosas. Esto va a depender mucho de cuántos vasos sanguíneos tiene la verruguita. Mientras más vasos sanguíneos tenga, se va a ver más rojiza o más rosada. Algo que quiero hacer un hincapié muy importante: me llegan muchos pacientes que acuden con médicos que les dicen que los fibromas que están en el cuello o en el párpado o en las axilas o en las ingles son verrugas genitales o causadas por el papiloma humano, algo que es completamente erróneo y falso. Hay que distinguir que existen unas lesiones que se llaman fibromas o fibroepiteliomas o acrocordones que aparecen en las zonas antes dichas. Estas son lesiones blandas que se asocian mucho a obesidad, a diabetes, a sobrepeso y a herencia. Por eso muchos de los pacientes que tienen estas pequeñas verruguitas en el cuello o en las axilas, sus papás o abuelos suelen tenerlas. Entonces, por favor, quiero que no caigan en pánico y empiecen a pensar que todas las verruguitas que salen en el cuerpo son por papiloma humano. Eso es algo que quería dejar muy claro. Otro método diagnóstico que tenemos son los diagnósticos de laboratorio. Un diagnóstico que es el más preciso es el PCR, por reacción en cadena de polimerasa. Este es el estudio molecular más preciso que nos puede indicar si una persona tiene el virus o no lo tiene. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que no es lo mismo tener el virus a haber desarrollado la enfermedad. Esto es algo que podemos ver hoy en día con el coronavirus. Hay mucha gente que tiene el virus y no desarrollan ningún síntoma, pero si tú les haces las pruebas saldrían positivos. Lo mismo es con el papiloma humano. Hay muchas personas que tienen el virus, pero que no tienen la enfermedad. Esto quiere decir que yo puedo tener un PCR positivo sin haber desarrollado la enfermedad, sin tener verrugas ni lesiones por papiloma humano. Este es un punto muy importante, ¿vale? Otra cosa que nos va a permitir saber el PCR es el tipo de virus que tiene el paciente. Esto nos puede ayudar en algunos casos a decidir cuál es la mejor opción de tratamiento para el paciente. Con el PCR vamos a saber si el paciente tiene un virus de bajo grado o un virus de alto grado. Recuerden, hay más de 200 genotipos de papiloma. Cada día salen más genotipos o son descubiertos más genotipos. No hay ningún PCR que nos pueda decir quién tiene todos los virus. Todos los PCR están restringidos a cierta cantidad de virus, normalmente a los que atacan más comúnmente a la población humana, ¿vale? Entonces, en resumen, el PCR es una prueba molecular, nos permite saber qué tipo de virus es el que tenemos y nos permite saber si tenemos el virus o no tenemos el virus. Lo que no nos permite saber es quién sí tiene la enfermedad y quién no tiene la enfermedad. Para saber quién sí tiene la enfermedad, la prueba más valiosa es la biopsia. No existe ninguna prueba más poderosa para diagnosticar quién sí tiene la enfermedad y quién no tiene la enfermedad. La biopsia consiste en tomar un trozo de tejido de cualquier parte del cuerpo, del cérvix, de la vagina, del pene, de la mucosa bucal, y así saber quién tiene la enfermedad activa. Es un estudio muy sencillo que se hace en laboratorio y un médico patólogo especialista nos va a indicar si tiene la enfermedad activa y nos va a poder decir si tiene algún tipo de enfermedad maligna o algún tipo de enfermedad completamente benigna. La biopsia se indica cuando el médico encuentra una lesión sospechosa y quiere confirmar el diagnóstico de la enfermedad. En el caso de la mujer existen dos pruebas diagnósticas muy valiosas. La primera es el Papanicolau o citología. El Papanicolau o citología nos va a permitir saber si la mujer tiene células dentro del cérvix que tengan cambios asociados a una infección por papiloma humano. Esto va a ser muy importante para el médico porque es un estudio que nos va a permitir captar el mayor número de pacientes en los cuales el estudio sale positivo. Una paciente con un Papanicolau positivo va a tener que ser sometida a un estudio confirmatorio. Muchos pacientes que tienen un Papanicolau positivo no tienen la enfermedad. Esto es algo que quiero que les quede muy claro. En cuanto un médico encuentra un Papanicolau positivo, va a mandar a hacer una prueba confirmatoria, que puede ser una colposcopía con biopsia, únicamente una colposcopía o una biopsia.
Aquí entra en papel el otro estudio diagnóstico, que es la colposcopía. La colposcopía nos va a permitir ver paredes vaginales y cérvix en busca de lesiones activas por virus de papiloma humano. Este es un estudio que no busca el virus en sí, sino busca los cambios visuales que ocasiona el virus del papiloma humano. Es un estudio muy sencillo que se puede hacer en un gabinete o en un laboratorio, en el cual con algunas tinturas y algún tipo de ácidos especiales se tiñen las paredes vaginales y el cérvix y se buscan lesiones sospechosas. En caso de que se encuentre una lesión sospechosa, normalmente lo que prosigue es hacer una biopsia para confirmar, porque hay algunas lesiones que pueden semejarse al papiloma humano sin tratarse de papiloma humano. Una vez que tengamos el resultado de la biopsia, vamos a tener una certeza de quién tiene la enfermedad y vamos a decidir cómo actuar. Estas pruebas que estoy comentando en general es el arsenal con el que contamos para hacer un buen diagnóstico de quién puede tener el virus y quién puede tener la enfermedad por virus de papiloma humano. Muy bien, estas pruebas las va a indicar su médico en la consulta o las puede hacer en la misma consulta el doctor. Si tienen alguna duda sobre estos métodos diagnósticos, no duden en contactarme o en dejar algún comentario en este video y con mucho gusto les voy a responder todas las dudas. En el siguiente capítulo vamos a hablar de algo que es muy importante, si el papiloma tiene cura o no, y las opciones de tratamiento con las que contamos actualmente. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.